Damos inicio al estudio de la cápsula 2 del programa de apoyo a centros y organizaciones de educación U080. Contenido: control interno, transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos, capítulo 1000, servicios personales, capítulo 2000 y 3000, adquisiciones, arrendamientos y servicios, y capítulo 6000, inversión pública, transparencia. 1. Control interno. 1.1. Verificar la existencia de mecanismos de control suficientes que garanticen la adecuada administración de los principales riesgos, el logro de los objetivos del fondo, la observancia de la normativa y la transparencia en el ejercicio de los recursos. Actividad a realizar. A. Entrevista con el enlace de la auditoría para comentar la aplicación del cuestionario de control interno y se indique quién realizará contestación al cuestionario y tendrá acceso al mismo. B. Envío de la página web para la respuesta del cuestionario, así como el ingreso de las evidencias. C. Evaluación de las respuestas de acuerdo a las evidencias presentadas y de las fechas compromiso para establecer controles. Documentos a revisar. Respuestas a los cuestionarios. Documentación soporte de las respuestas. Normativa local en materia de control interno. Posibles acciones. Recomendación y en caso de reincidencia un PRAS. 2. Transferencia de recursos. 2.1. Verificar que la entidad federativa, así como el organismo ejecutor, abrieron una cuenta bancaria productiva específica en la que se recibieron y administraron exclusivamente los recursos del programa del ejercicio fiscal respectivo y que en ella no se incorporaron otro tipo de recursos. Actividad a realizar: revisar el contrato bancario y los estados de cuenta de la Secretaría de Finanzas o su equivalente. Documentos a revisar: relación formalizada de las cuentas bancarias utilizadas para la recepción y administración de los recursos. Contratos de apertura de todas las cuentas bancarias. Documento que acredite a las personas facultadas para el manejo y operación de las cuentas bancarias. Posibles acciones: recomendación y en el caso de reincidencia una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 2.2. Verificar que la Federación transfirió al Gobierno del Estado recursos del programa conforme a lo establecido en el convenio de apoyo celebrado y que éste instrumentó las medidas necesarias para agilizar la entrega de los recursos y sus rendimientos financieros generados a las instancias ejecutoras de su administración conforme a sus disposiciones aplicables. Actividad a realizar: verificar que los estados de cuenta bancarios que la Secretaría de Finanzas o su equivalente recibieron los recursos del programa. Documentos a revisar: recibos de las aportaciones del gobierno federal, relación de intereses generados, CLCs y estados de cuenta bancarios. 2.3. Verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y o en los registros contables. Actividad a realizar: verificar que el saldo de la cuenta bancaria del programa a la fecha de la revisión corresponda con el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y o en los registros contables. En caso contrario, solicitar y validar las partidas en conciliación entre el saldo de bancos y en el estado presupuestal. Verificar que el gobierno del estado no haya transferido recursos de la cuenta bancaria receptora del programa a otras cuentas ajenas. Documentos a revisar: estado de situación presupuestal, estados de cuenta bancarios, auxiliares contables, conciliaciones bancarias, contables y presupuestales y estado de origen y aplicación de recursos. Posibles acciones: en caso de existir una diferencia entre el saldo de las cuentas bancarias y el saldo pendiente de ejercer reportado en el estado de situación presupuestal y o en los registros contables, la acción sería una solicitud de aclaración y o pliego de observaciones. 3.1. Verificar que los recursos del programa recibidos por medio de la Tesorería del Estado o su equivalente y por las instancias ejecutoras, así como los intereses generados, se registraron contable y presupuestalmente. Asimismo, que la información contable y presupuestal formulada sobre los recursos del programa sea coincidente y se encuentre debidamente conciliada, de conformidad con la normativa aplicable, así como con la cuenta pública federal y la del Estado. Actividad a realizar:
verificar que los recursos del programa recibidos en la entidad federativa, así como los rendimientos financieros generados, se registraron contable y presupuestalmente, constatar que la información contable y presupuestal sea coincidente o se encuentre debidamente conciliada. Documentos a revisar. Auxiliares contables de ingreso y egreso. Estados de cuenta bancarios. Balanza de comprobación. Estados financieros y presupuestales dictaminados. Pólizas de diario e ingresos con su documentación comprobatoria. Catálogo de cuentas. Cierre del ejercicio de los recursos federales del convenio o similar emitido por la instancia ejecutora. Posibles acciones. Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 3.2. Verificar que los registros contables presupuestales estén soportados con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto, que cumplió con las disposiciones legales y fiscales y se canceló con la leyenda operado o como lo establezcan las disposiciones locales con el nombre del programa. Actividad a realizar. Del auxiliar contable del gasto, determinar las pólizas a revisar. Revisar el registro de las cuentas contables y presupuestales que se afectaron del gasto en las pólizas. Verificar que las pólizas estén respaldadas con la documentación original del gasto y que se canceló con la leyenda operado, identificándose con el nombre del programa y año que corresponda. Documentos a revisar. Pólizas de diario y egresos con su documentación justificativa y comprobatoria original. Auxiliares contables de gasto, pasivo y bancos. Estados financieros y presupuestarios. Estados de cuenta bancarios del ejercicio 2015 y en su caso 2016. Posibles acciones. En caso de resultados con observación por la falta de cancelación con el sello de operado de la documentación comprobatoria, la acción sería un PRAS. En el caso de que las erogaciones de los recursos no dispongan de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, procederá a solicitud de aclaración. 3.3. En caso de que los recursos del programa se hayan destinado como recuperaciones por erogaciones realizadas con anterioridad y con otra fuente de financiamiento, verificar que se encuentran debidamente registrados como pasivos, que los recursos erogados inicialmente no correspondan a otro programa federal, que las recuperaciones se hayan transferido a la cuenta que financió originalmente el gasto y que se haya realizado la reclasificación de los recursos recuperados del programa en su cuenta pública estatal. Actividad a realizar. Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, los auxiliares contables, las pólizas y demás documentación soporte, realizar una cédula comparativa de los recursos devengados. Comparar el monto de recursos ministrados para el programa contra el monto devengado al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría para determinar el subejercicio correspondiente. Verificar que los recursos devengados están respaldados con la documentación original del gasto, realizar pruebas de autenticidad de facturas en la página del SAT y verificar que contengan los requisitos fiscales establecidos y, en su caso, realizar las compulsas necesarias. Documentos a revisar. Estados de cuenta bancarios. Auxiliares contable de ingresos y egresos. Pólizas de diario y egresos. Balanza de comprobación. Posibles acciones. Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 4.1. Verificar a la dependencia ejecutora, mediante el análisis de la documentación justificativa y comprobatoria, que los recursos federales y sus intereses generados fueron destinados al desarrollo de sus programas y proyectos de acuerdo con lo establecido en el convenio. Actividad a realizar. Verificar con base en los registros contables y presupuestales del programa la aplicación y destino de los recursos ministrados e intereses generados devengados al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría. Documentos a revisar. Convenio de apoyo financiero. Auxiliares contables del gasto. Pólizas de diario y egresos con su documentación soporte. Balanza de comprobación. Estados financieros y presupuestales. Estados de cuenta donde se acredite el pago de los recursos. Posibles acciones. En el caso de que los recursos del programa y sus rendimientos financieros no se encuentren devengados en su totalidad al 31 de diciembre y a la fecha de la auditoría, la acción sería una solicitud de aclaración y o pliego por el monto no aplicado. Pago de conceptos no establecidos en el convenio, la acción sería un pliego. 4.2.1. En caso de que el recurso federal transferido a través del convenio correspondiente se haya destinado como complemento al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
o a otro programa federal que cuente con su propio financiamiento, verificar que no se encuentren duplicados los pagos en ambos programas. Actividad a realizar. En caso de que el ejecutor haya aplicado el recurso en complemento de la nómina del FAEF, se le solicita al área revisora del FAEF de la Auditoría Superior de la Federación los periodos en los cuales está comprobado el recurso a efecto de corroborar que no existe duplicidad en la comprobación. Documentos a revisar. Pólizas de ingresos y egresos por las operaciones del programa. Auxiliares contables de ingresos y egresos. Reportes contables y presupuestales del ejercicio de los recursos del U080 al 31 de diciembre del 2015 y a la fecha de la auditoría. Documentación comprobatoria y justificativa de las erogaciones. Posibles acciones. En el caso de que las erogaciones de los recursos no dispongan de la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente, proceder a un pliego de observaciones. En caso de desvío de recursos, se deberá presentar una denuncia de hechos. 4.2.2. Verificar que las plazas, categorías y los sueldos pagados con recursos federales correspondan con la plantilla y el tabulador de sueldos autorizado en el convenio celebrado. Actividad a realizar. A. Verificar que las categorías presentadas estén dentro del catálogo autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje o la SEP. B. Verificar que el pago de la plaza y el tabulador se encuentre autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje o la SEP. Documentos a revisar. Nóminas. Acumulado anual de nómina. Expedientes de personal. Contrato colectivo de trabajo y recibos de nómina firmado. Posibles acciones, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 4.2.3. Verificar que los recursos federales destinados para el costo de nómina cumplan con las obligaciones fiscales. Asimismo, verificar que las deducciones por concepto de seguridad social se hayan enterado oportunamente a la instancia correspondiente. Actividad a realizar. Se verifica que los pagos reportados al SAT del impuesto sobre sueldos y salarios se hayan presentado en tiempo y forma. Verificar que en el mes de febrero del siguiente año fiscal se haya presentado la declaración anual de sueldos y salarios. Verificar que las retenciones y pagos de seguridad social se hayan presentado ante el ISSSTE o la instancia correspondiente de la entidad. Documentos a revisar. Nóminas. Acumulado anual de nóminas. Resumen de la declaración anual de sueldos y salarios. Pagos electrónicos presentados por el contribuyente del SAT. Entero de las retenciones de seguridad social, IMSS o ISSSTE. Entero de pagos a pensiones. Entero de las retenciones de crédito hipotecarios, Infonavit o Fobiste. Posibles acciones. Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 4.2.4. Verificar en las nóminas que las incidencias del personal estén registradas y que cuenten con la autorización del ejecutor del gasto correspondiente a comisiones, incapacidades y licencias, entre otros. Asimismo, verificar que no se hayan realizado pagos de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva. Actividad a realizar. Verificar en el listado de bajas las fechas que correspondientes y se cruzan con las nóminas comprobadas y pagadas con el recurso a efecto de corroborar que no exista pago alguno posterior a la baja. Documentos a revisar. Nóminas. Recibos de nómina o listados de nóminas. Expedientes de personal adscrito y formatos que avalan la incidencia. Posibles acciones. Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 4.2.5. Revisar los documentos que soporten el derecho al salario y prestaciones de una muestra de 150 empleados del ejecutor del gasto a los que se les pagaron conceptos bajo el capítulo 1000, servicios personales, con recursos federales del convenio. Asimismo, en su caso, verificar que los títulos y la cédula profesional de la muestra seleccionada para avalar el ingreso a la categoría del personal se encuentran registradas ante la Secretaría de la Educación Pública a través del Registro Nacional de Profesionistas. Actividad a realizar. A. Se seleccionan 150 expedientes. B. Se define quiénes requieren cédula profesional en base a los perfiles del puesto. C. Se revisa que en los expedientes se cuente con la cédula profesional de cada trabajador. D. Verificar en la página del Registro Nacional de Profesionistas el número de cédula profesional de cada trabajador para corroborar su existencia. Documentos a revisar. Perfil de puesto autorizado.
cédulas y o títulos profesionales, página del Registro Nacional de Profesiones, recibos de nómina o listado de nóminas, expedientes de personal adscrito, formatos que avalen la incidencia, posibles acciones, promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 4.2.5 del personal seleccionado para la revisión documental, verificar su existencia física en los diferentes planteles en que se encuentran asignados y en caso de no localizarse, solicitar las justificaciones correspondientes y levantar las actas respectivas. Actividad a realizar. Se selecciona el plantel a revisar bajo el criterio de la cercanía y el número de empleados con que cuenta el plantel. B. A realizar la visita física solicitando al encargado del plantel una lista del personal activo. C. Se aplica un cuestionario a cada trabajador seleccionado. Documentos a revisar. Convenio celebrado. Listado de recibos de nómina. Expedientes de personal adscrito. Identificaciones oficiales. Posibles acciones. Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria. 4.3.1 Constatar que el ejecutor adjudicó las adquisiciones de bienes o servicios o, en su caso, obra pública autorizada en forma transparente, de acuerdo con el marco jurídico aplicable, que están amparadas en un contrato, pedido u orden de servicio debidamente formalizado, que la persona física o moral con quien se celebraron los contratos, pedidos u orden de servicio garantice, en su caso, los anticipos que recibe, el cumplimiento de las condiciones pactadas en el instrumento jurídico mencionado, los vicios ocultos al concluir la obra o la garantía de calidad al entregar los bienes, a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Actividad a realizar: solicitar programa anual de adquisiciones o de obra pública. Dependiendo los montos máximos mínimos para adquisiciones y servicios, se solicitará la documentación soporte para su análisis. Documentos a revisar. Programa anual de adquisiciones y o de obra. Padrón de contratistas y de proveedores. Montos máximos mínimos para adquisiciones y servicios para obra. Bases de licitación. Convocatoria. Oficios de invitación. Propuestas técnicas y económicas. Actas de apertura de ofertas y análisis de las ofertas. Dictamen técnico. Fallo. Contrato de obra. Catálogo de conceptos. Contrato de adquisiciones o prestación de servicios, pedido u orden de servicio, garantía de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. Posibles acciones: en caso de no cumplir con el marco jurídico aplicable de las adquisiciones de bienes o servicios y o de obra pública, la acción sería un PRAS, solicitud de aclaración o un pliego. 4.3.2 Verificar que las adquisiciones de bienes, servicios u obras públicas objeto del contrato, pedidos u orden de servicio se entregaron o ejecutaron según corresponda, de acuerdo con los montos y plazos pactados, que las modificaciones estén debidamente justificadas y autorizadas a través de oficios o notas de bitácora de obra, los cuales se formalizaron mediante el o los convenios respectivos y se aplicaron en caso contrario las penas convencionales por su incumplimiento. Actividad a realizar: revisar los contratos y sus modificaciones u órdenes de compra según sea el caso, revisar las entregas de los bienes al almacén, revisión de bitácoras, revisión de la aplicación de penas convencionales. Documentos a revisar: contrato de obra, contrato de adquisiciones o prestación de servicios, pedido u orden de servicio, facturas, convenios modificatorios, autorización de precios unitarios extraordinarios o fuera de catálogo y sus correspondientes análisis, oficios de justificación de modificación de contratos, bitácora, entrega de los bienes al almacén, acta de entrega-recepción y aplicación de penas convencionales. Posibles acciones: en caso de no cumplir con el marco jurídico aplicable de las adquisiciones de bienes o servicios y o de obra pública, la acción sería un PRAS, solicitud de aclaración o un pliego. 4.3.3 Comprobar que los pagos realizados están soportados con las facturas para adquisiciones y, en caso de obras públicas, las estimaciones se acompañaron de los documentos que acreditan la ejecución de las mismas, que los conceptos de obra presentados corresponden con los números generadores, que sus precios unitarios no se incrementaron injustificadamente y corresponden a los autorizados en el catálogo de conceptos y en el finiquito, y en caso de presentarse cantidades adicionales o conceptos extraordinarios, están debidamente justificados y autorizados,
que se realizaron las retenciones correspondientes a derechos e impuestos que les sean aplicables, asimismo que los anticipos otorgados se amortizaron en su totalidad. Actividades a realizar. Revisar que los pagos realizados están soportados con las facturas para las adquisiciones y obras contratadas. Revisar las estimaciones que se acompañaron de los documentos que acreditan la ejecución de las mismas. Corroborar la existencia de las facturas y que correspondan a los conceptos adquiridos, así como el importe facturado a lo cotizado en la orden de pedido, servicio o contrato. Documentos a revisar. Facturas. Estimaciones de obra. Números generadores. Oficio de autorización de conceptos extraordinarios y análisis de los mismos. Pruebas de laboratorio. Finiquito. Registros contables. Póliza cheque y estados de cuenta. Posibles acciones. En caso de no cumplir con el marco jurídico aplicable de las adquisiciones de bienes o servicios y o de obra pública, la acción será un PRAS, solicitud de aclaración o un pliego. 4.3.4. Constatar mediante visita de inspección física, en el caso de obras públicas, las cantidades de los conceptos de obras seleccionados para determinar si corresponden a lo que presentan las estimaciones pagadas y calcular en su caso las diferencias encontradas. Asimismo, que las obras están concluidas en el periodo pactado, que se encuentran en operación, cumplen con las especificaciones de proyecto y de construcción, así como con las pruebas de calidad requeridas. Asimismo, para el caso de bienes adquiridos, constatar que corresponden a los que se presentan en las facturas pagadas, cumplen con las especificaciones pactadas en el contrato o pedido, que existen físicamente y están en condiciones apropiadas de operación, y en su caso, calcular las diferencias encontradas. 4.3.5. Verificar que los bienes adquiridos por el ejecutor con recursos federales provenientes del convenio celebrado cuenta con los resguardos correspondientes, que se hayan llevado a cabo el levantamiento físico de los inventarios dentro de los 30 días hábiles establecidos, el cual deberá estar publicado en la página de Internet del ejecutor. Asimismo, en caso de que existan bajas de los bienes, se encuentren reflejadas en los registros contables de la cuenta específica del activo correspondiente. Actividades a realizar. Revisar el levantamiento físico del inventario y su publicación en la página de Internet del ejecutor. En caso de que existan bajas de los bienes, revisar que se encuentren reflejadas en los registros contables de la cuenta específica del activo correspondiente. Documentos a revisar. Resguardos de los bienes seleccionados. Contrato de adquisiciones o prestación de servicios. Pedido u orden de servicio. Facturas. Alta de almacén. Inventarios. Página de Internet de la universidad. Registros contables de la cuenta de los activos. Posibles acciones. En caso de no cumplir con el marco jurídico aplicable de las adquisiciones de bienes o servicios y o de la obra pública, la acción sería un PRAS, solicitud de aclaración o un pliego. 5. Transparencia. 5.1. Constatar que el gobierno del Estado o el ente ejecutor reportó trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información relacionada con el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que le fueron transferidos, en los plazos y términos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables, así como su publicación en el órgano local oficial de difusión y páginas electrónicas o en algún otro medio local. Actividades a realizar. Verificar en el portal de la Secretaría de Hacienda que los reportes trimestrales del recurso aplicado corresponden a las fechas de entrega del recurso y esté debidamente identificado con respecto a los montos del convenio. Una vez identificada la aplicación del recurso, se verifica en la página del órgano local oficial de difusión, en las páginas electrónicas o en algún otro medio local del ejecutor la publicación de dichos informes. Documentos a revisar, informes trimestrales y formatos de seguimiento del informe financiero. Páginas de Internet del portal aplicativo y de la instancia ejecutora. Medios oficiales de difusión. Posibles acciones. En caso de no enviar los informes trimestrales y el formato de seguimiento, ni publicarlos, la acción emitida sería un PRAS. 5.2. Constatar que el gobierno del Estado reportó trimestralmente a la Oficialía Mayor de la SEP los informes financieros relativos al destino y aplicación de los recursos que le fueron entregados y los productos financieros generados, así como del informe final al término de su vigencia respecto de la aplicación de dichos recursos. Actividades a realizar. A. Solicitar el acuse al ejecutor del gasto del oficio de envío a la Oficialía Mayor de la SEP de los informes trimestrales.
B. Solicitar el acuse al ejecutor del gasto el oficio de envío de informe final a la Oficialía Mayor de la SEP. Documentos a revisar. Oficios de envío a la SEP. Informes trimestrales. Posibles acciones. En caso de no enviar los informes trimestrales o no cumplir con el plazo establecido por la normativa, la acción emitida sería un PRAS. Con esto finalizamos la cápsula 2 y el estudio del programa de apoyo a centros y organizaciones de educación, programa U080. Por su atención, gracias.